Soy consciente de que ya existen innumerables icebergs que detallan las historias extravagantes que sacudieron a la sociedad mexicana a lo largo de la historia, pero siempre he deseado crear mi propio iceberg de México. Para añadirle un toque de originalidad, lo dividiré en diferentes décadas y épocas, ya que cada una proporciona numerosos momentos surrealistas que merecen ser explorados por separado. Así que a continuación, les presentaré el iceberg de México durante la década de los años 90. La década estuvo marcada por los siguientes movimientos telúricos. Terremoto de Guerrero de 1995, ocurrió el 14 de septiembre de 1995, con una magnitud de 7.3 y un epicentro a 150 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Afectó principalmente a los estados de Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, causando daños considerables en pueblos cercanos al epicentro y pequeños en la Ciudad de México. Terremoto de Manzanillo de 1995, ocurrió el 9 de octubre de 1995, con una magnitud de 8 y un epicentro a 10 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Generó un tsunami y causó daños en Nayarit. Terremoto de Ocosocuautla de 1995, también conocido como Terremoto de Villaflores o de Chiapas, ocurrió el 20 de octubre de 1995, con una magnitud de 7.1 y un epicentro a 12 kilómetros al noroeste de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Afectó el área central del estado de Chiapas, dejando alrededor de 200 heridos y 2 muertos, y dañando unas 5.000 estructuras, principalmente de adobe. Sí, ocurrieron 3 terremotos de magnitud mayor a 7 en tan solo un mes. Y aquí estamos, preocupándonos por un sismo anual de 7 o menos. Terremoto de Puebla de 1999, ocurrió el 15 de junio de 1999, con una magnitud de 6.7 y un hipocentro a 80 kilómetros de profundidad, a unos 20 km al sur de Tehuacán, Puebla. Dejó 18 muertos, más de 200 heridos y 16.000 damnificados. Terremoto de Oaxaca de 1999, ocurrió el 30 de septiembre de 1999, con una magnitud de 7.5 y un hipocentro a 60 kilómetros de profundidad, a unos 16 km al norte de Puerto Ángel, Oaxaca. Causó 50 muertos, 250.000. Fue un ciclón tropical de categoría 4 que azotó el sur de México el 8 de octubre de 1997. Fue uno de los más mortíferos y destructivos del siglo XX, causando entre 230 y 400 muertos, 300.000 damnificados y daños por $7.500 millones. Afectó principalmente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Fue un desastre natural que ocurrió el 5 de octubre de 1999 en el municipio de Teciutlán, Puebla, México. Una luz de lodo, basura y escombros sepultó a más de 100 personas y a sus viviendas en la colonia Las Auroras debido a las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical número 11. El evento causó daños materiales, sociales y ambientales en la región y dejó lecciones sobre la vulnerabilidad y los riesgos de los asentamientos humanos en zonas de alta inestabilidad geológica. Fue un episodio que ocurrió el 18 de enero de 1991, durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, cuando la corresponsal de Televisa en Jerusalén, Areka Daxler, entró en pánico al creer que estaba presenciando un ataque nuclear de Irak contra Israel. En realidad, se trataba de misiles Scud con ojivas convencionales, que fueron interceptados por el sistema antimisiles Patriot.
La frase que pronunció Bessler al comunicarse con el conductor del noticiero 24 horas, Jacobo Zabludovsky, se volvió famosa y motivo de burla, y marcó el fin de su carrera periodística. Fue un hecho vergonzoso que ocurrió el 1 de julio de 1998, cuando un ciudadano mexicano llamado Rodrigo Rafael Ortega, en estado de ebriedad, se orinó y apagó la llama eterna que arde bajo el Arco del Triunfo en París. La llama eterna es un símbolo nacional de Francia que conmemora a los caídos en la Primera Guerra Mundial y se mantiene encendida desde 1923. El acto de Ortega causó indignación y repudio en Francia y en México y obligó a una disculpa oficial de la embajada mexicana. Ortega fue detenido e interrogado, pero luego fue liberado para evitar problemas diplomáticos. Fue el apodo de Francisca Cetina, una bruja y vidente que se relacionó con políticos mexicanos, especialmente con Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. La Paca le hacía rituales de protección y le aconsejaba sobre sus negocios y su trabajo. También formaba parte de un grupo llamado La Hermandad, que practicaba cultos a la Santa Muerte y otras deidades. La Paca se hizo famosa en 1994, cuando se involucró en el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del PRI. La Paca dijo haber tenido una visión sobre el crimen y acusó a Raúl Salinas de ser el autor intelectual. Según ella, Raúl Salinas le había pedido que le hiciera un trabajo para separar a Ruiz Massieu de su esposa, Adriana Salinas, la hermana de Raúl, pero que luego cambió de opinión y quiso eliminarlo. La Paca declaró que le había advertido a Raúl Salinas que no lo hiciera, pero que él no le hizo caso. La Paca fue detenida y procesada por encubrimiento, pero luego fue liberada por falta de pruebas. Su testimonio fue desestimado por la justicia, que consideró que era una estrategia de Raúl Salinas para desviar la atención de su responsabilidad. La Paca se mantuvo en el anonimato hasta su muerte en 2016. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue capturado por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala, tras huir de México por el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Fue extraditado a México y condenado a 20 años de prisión, pero se fugó en 2001 de la cárcel de Puente Grande en un carro de lavandería. Fue una crisis económica que comenzó en México en 1994 y se extendió hasta 1995, causada por la devaluación del peso mexicano, la fuga de capital, el aumento de la deuda externa y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Se le llama así por las repercusiones que tuvo en el mundo, especialmente en América Latina. También se conoce como el error de diciembre por el expresidente Salinas de Gortari. Patti Chapoy, conductora de Ventaneando, fue acusada por Televisa de violar los derechos de autor por usar imágenes de sus programas para criticarlos. Un juez ordenó su arresto, pero ella se amparó y fue rescatada en helicóptero por TV Azteca. Su caso provocó un cambio en la ley de radio y televisión sobre el uso de fragmentos de otras empresas. El 30 de junio de 1997, una fuga de gas en un ducto de Pemex causó una explosión en la colonia Morelos, en el centro de la Ciudad de México. El estallido dejó 10 muertos, 60 heridos y 40 casas dañadas. El hecho fue captado por un helicóptero de TV Azteca, donde iba el reportero Lalo Salazar. Se le llamó el Hiroshima Chilango por la magnitud de la explosión.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, fue un grupo armado que se levantó en Chiapas el 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su objetivo era luchar por los derechos de los pueblos indígenas y contra el sistema político mexicano. El gobierno respondió con una ofensiva militar que dejó cientos de muertos y desplazados. El chupacabras fue una supuesta criatura que atacaba y desangraba al ganado en varios estados de México. La leyenda se originó en Puerto Rico en 1995 y se difundió por los medios de comunicación mexicanos en 1996, causando histeria y miedo entre la población. Algunos críticos consideraron que el chupacabras era una cortina de humo del gobierno de Salinas de Gortari para distraer de los problemas sociales y políticos del país. Marco Rascón fue un diputado del PRD que protestó contra el presidente Ernesto Zedillo durante su segundo informe de gobierno el 1 de septiembre de 1996. Rascón se colocó bajo la tribuna con una máscara de cerdo y una manta con la leyenda Oink Oink Oink. Su acción causó revuelo y fue expulsado de la Cámara de Diputados por falta de respeto. Es el nombre que se le dio a un objeto metálico esférico que cayó en un rancho cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 1994. El investigador Jamie Mossen lo presentó como un posible artefacto extraterrestre, pero en realidad se trata de un tanque de gas de un cohete o un satélite artificial. Maussan ha hecho varios análisis a la esfera, pero no ha podido demostrar su origen desconocido. Ese fue un caso de corrupción y engaño que ocurrió en 1999, cuando varios diputados del PRD repartieron un producto lácteo llamado Betty a los habitantes de la Ciudad de México, que resultó estar contaminado con materia fecal y bacterias. La leche barata que el PRD daba a los ciudadanos más necesitados de la capital tenía heces fecales. Anteriormente, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, había alertado que esta leche registraba un nivel de bacterias 300 veces superior al permitido. Para fabricar la leche Betty, los fabricantes empleaban presuntamente agua contaminada. El escándalo provocó una crisis interna en el PRD y una investigación judicial por fraude y daño a la salud pública. La transmisión de la Guerra de los Mundos en Morelos fue un homenaje a la famosa dramatización de Orson Welles que causó pánico en Estados Unidos en 1938. Un grupo de aficionados a la astronomía, el arte y la ciencia ficción adaptó la historia para situarla en Jojutla, Morelos, y la transmitió por la radio local CEART el 30 de octubre de 1998. La emisión también provocó miedo y confusión entre algunos radioescuchas que creyeron que era real. Fue un desastre que ocurrió el 26 de septiembre de 1999, cuando 5 detonaciones de pólvora almacenada de forma clandestina en el mercado de abastos causaron la muerte de al menos 72 personas y cientos de heridos. El hecho se conoce como el Domingo Negro y marcó la historia de la ciudad. La explosión fue provocada por un incendio en una vitrina que exhibía juegos pirotécnicos en el interior de la abarrotera Celaya. Fue una serie de detonaciones que ocurrieron el 22 de abril de ese año en el sistema de alcantarillado de la ciudad, debido a la fuga de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara.
El desastre causó la muerte de 212 personas, la desaparición de 69, la lesión de 1.800 y la destrucción de 8 kilómetros de calles y más de 1.000 inmuebles. Se considera uno de los accidentes industriales más graves de la historia de México. Fue otro siniestro químico que tuvo lugar el 3 de mayo de ese año en la ciudad de Córdoba, Veracruz, cuando se incendió y explotó la fábrica de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz S.A., Anaversa. La conflagración liberó miles de litros de sustancias tóxicas que se dispersaron por el aire y el suelo, afectando la salud y el medio ambiente de la población. Se estima que más de 50.000 personas fueron expuestas a los contaminantes, que provocaron un aumento de casos de cáncer y otras enfermedades. Fue el asesinato del cantante y compositor de música regional mexicana, conocido como el Rey del Corrido, que ocurrió el 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa. Chalino fue secuestrado después de ofrecer un concierto en el que recibió una nota amenazante, y al día siguiente su cuerpo fue hallado con 2 tiros en la cabeza. El autor material del crimen fue identificado como Mario Aburto Martínez, pero nunca se esclareció el móvil ni el autor intelectual. La muerte de Chalino marcó el inicio de una serie de homicidios de cantantes del género. Fue el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, que sucedió el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, durante un acto de campaña. Colosio recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, que le causaron la muerte horas después en un hospital. El responsable de los disparos fue capturado en el lugar y se identificó como Mario Aburto Martínez, quien confesó ser el único autor del atentado. Sin embargo, la investigación del caso generó muchas dudas y sospechas sobre la existencia de una conspiración de Estado. Fue el secretario general del PRI y cuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue asesinado el 28 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México, al salir de una reunión con diputados. Ruiz Massieu fue baleado por un joven llamado Daniel Aguilar Treviño, quien fue detenido en el acto. Según las declaraciones del sicario, el autor intelectual del crimen era el diputado Manuel Muñoz Rocha, quien desapareció después de pedir licencia. El caso se complicó por la intervención del hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu, quien acusó al gobierno de encubrir a los verdaderos culpables. Fue un famoso comediante, actor, conductor y político mexicano que fue asesinado el 7 de junio de 1999 por al menos 5 hombres armados que le dispararon en el estacionamiento del restaurante El Charco de las Ranas, en el sur de la Ciudad de México. Se sospecha que el crimen fue un ajuste de cuentas entre cárteles de la droga o una venganza política, pero nunca se ha esclarecido del todo. Stanley era el líder del exitoso programa de televisión Una tras otra. Amado Carrillo fue un poderoso narcotraficante mexicano que se hizo líder del cártel de Juárez después de asesinar a su mentor Pablo Acosta Villarreal. Era conocido como el Señor de los Cielos por su flota de aviones que usaba para transportar toneladas de cocaína. Carrillo murió el 4 de julio de 1997 en un hospital de la Ciudad de México, supuestamente por complicaciones de una cirugía plástica que se hizo para cambiar su apariencia y evadir a las autoridades. Sin embargo, hay quienes dudan de esta versión y creen que fue envenenado o que fingió su muerte.
Adal Ramones es un reconocido conductor, actor y comediante mexicano que fue secuestrado el 8 de diciembre de 1998, cuando salía de su casa en la colonia Narvarte. Un grupo de hombres armados lo subió a su camioneta y lo mantuvo cautivo durante una semana, mientras pedían un rescate de varios millones de dólares. Ramones fue liberado en el municipio de Tlalnepantla, gracias a la intervención del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, quien pagó el rescate. Ramones ha contado que sufrió torturas psicológicas y físicas durante su cautiverio. Fue un cardenal mexicano que fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Posada Campos recibió 14 disparos cuando se encontraba en su automóvil, junto con su chofer y otras 5 personas que también murieron. La Procuraduría General de la República, PGR, afirmó que el cardenal fue víctima de un fuego cruzado entre dos grupos del narcotráfico, el de los hermanos Arellano Félix y el de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes supuestamente lo confundieron con el capo sinaloense. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por la Iglesia Católica y por otras hipótesis que apuntan a un crimen de Estado o a una conspiración internacional. Fue una pintora estadounidense que fue asesinada el 29 de marzo de 1998, en Puerto Escondido, Oaxaca. Schoberg había viajado a México para participar en una exposición de arte y para visitar a su novio, el artista mexicano Alejandro Santiago. Según las autoridades, Schoberg fue atacada por dos hombres que intentaron robarle su cámara fotográfica y que la apuñalaron varias veces. Los presuntos asesinos fueron detenidos y confesaron el crimen, pero algunos familiares y amigos de Schoberg dudan de la veracidad de la investigación y creen que hay más implicados. Fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar la conciencia, el chamanismo, la telepatía y otros fenómenos paranormales. Fue el creador de la teoría sintérgica, que postula que la realidad es un holograma que puede ser modificado por la mente. Greenberg desapareció el 8 de diciembre de 1994, después de regresar de un viaje a la India. Su casa fue encontrada vacía y sin rastros de violencia. Su segunda esposa, Teresa Mendoza López, también desapareció. Es el fenómeno de violencia de género que se ha manifestado en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993, cuando se empezaron a registrar casos de mujeres asesinadas, violadas, mutiladas y desaparecidas. Se estima que más de 2.300 mujeres han sido víctimas de feminicidio y 282 siguen desaparecidas en esta ciudad. Los casos han sido atribuidos a diversos factores, como el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, el machismo y la pobreza. Las familias y las organizaciones feministas han exigido justicia y el fin de la violencia contra las mujeres. Es el nombre de un grupo de asesinos seriales que operaron entre 1995 y 1996 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que fueron responsables de varios feminicidios en la ciudad. El grupo estaba liderado por Sergio Armendáriz Díaz y Juan Contreras Jurado, quienes secuestraban, violaban y asesinaban a mujeres jóvenes, a las que luego abandonaban en el desierto o en canales de aguas negras. Fueron detenidos y confesaron haber matado a 17 mujeres, aunque se les relaciona con más casos. Fueron condenados a 50 años de prisión cada uno. Se trata de un texto encontrado en la basura en 1995,
que relata con detalle los asesinatos y mutilaciones de varias mujeres en Ciudad Juárez, supuestamente para filmar películas snuff. El autor se identifica como Richie, pero nunca se ha comprobado su identidad. Algunos sospechan que se trata de Alejandro Maínez, un presunto asesino serial que está prófugo. El diario se considera una de las pistas más macabras de los feminicidios en Juárez. Conocido como el caníbal de Chihuahua, fue un expolicía que asesinó y devoró a varios niños entre 1995 y 1998. Su primer crimen fue el de un niño vendedor de periódicos, al que llevó a un lugar apartado y mató con saña. Luego confesó haber matado a otro niño, vecino suyo, y haberse comido sus órganos. Fue sentenciado a 75 años de prisión, pero en 2021 se le acusó de otro asesinato cometido en 1995. Daniel Arismendi López fue un secuestrador y asesino que operó en el Estado de México y la Ciudad de México a finales de los años 90. Su modus operandi consistía en raptar a personas de alto nivel socioeconómico y cortarles una oreja para exigir el rescate. Se le atribuyen al menos 21 secuestros y 4 homicidios. Fue detenido en 1998 y condenado a 393 años de prisión. Antes de dedicarse al secuestro, fue soldado y policía municipal. Fue un químico y asesino serial egipcio que llegó a México en 1994 para trabajar en una empresa. En 1995 fue detenido y acusado de ser el responsable de alrededor de 20 feminicidios en Ciudad Juárez, aunque solo fue procesado y condenado por uno. Sarif era un asesino organizado, nómada y hedonista, motivado por la compulsión sexual. Murió en 2006 en la cárcel por un paro cardiorrespiratorio. Su caso estuvo lleno de irregularidades y dudas. Es una localidad del municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas, México, donde ocurrió una masacre el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 45 indígenas otziles, miembros de la organización civil Las Abejas, que se encontraban rezando en una ermita. La masacre fue considerada una grave violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano y generó una fuerte condena nacional e internacional. Es el nombre de un vado en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, México, donde el 28 de junio de 1995 se perpetró una matanza de 17 campesinos y 23 heridos por parte de la policía estatal y judicial, que pretendían impedir su asistencia a un mitin de protesta. El hecho fue registrado en un video que evidenció la brutalidad y la complicidad de las autoridades. La masacre provocó la renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y la exigencia de justicia por parte de las víctimas y sus familiares. Es una mujer mexicana que, junto con su pareja Rodolfo Infante, fue acusada de ser una asesina serial que operó en Matamoros, Tamaulipas, en 1991. Según las investigaciones, la pareja secuestraba, violaba, torturaba y estrangulaba a mujeres jóvenes, a las que luego arrojaban en lugares desolados. Fueron apodados como los sádicos de Matamoros por la prensa. Ambos fueron detenidos y condenados a 40 años de prisión cada uno. Se les atribuyen al menos 20 feminicidios, aunque solo fueron procesados por uno. Fue un asesino serial que operó en Coacalco, Estado de México, entre 1997 y 1998. Secuestraba a mujeres y niñas, las violaba,
Las asesinaba con un hacha y luego descuartizaba los cuerpos y los abandonaba en las calles. Fue detenido y condenado a 50 años de prisión por 5 homicidios, aunque se le relaciona con otros 6. Cumplió su condena y fue liberado poco después. Se le conoció como el descuartizador de Coacalco por la prensa. Es uno de los relatos más impactantes y polémicos del programa radiofónico La Mano Peluda, conducido por Víctor Manuel Barrios Mata, que se transmitía en México a las 3 de la mañana. El caso se refiere al testimonio de una mujer llamada Clara, que llamó al programa en 1995 para pedir ayuda, pues afirmaba que su hijo estaba poseído por el demonio después de jugar con la ouija. La mujer narró con angustia y desesperación los fenómenos paranormales que ocurrían en su casa y las amenazas de su hijo, que hablaba en idiomas desconocidos y levitaba. El caso nunca fue comprobado ni desmentido, pero causó gran conmoción y miedo entre los radioescuchas. Es una isla fantasma que aparece en mapas de México realizados entre los siglos XVI y XIX, ubicada en el Golfo de México, a unos 100 kilómetros de las costas de Yucatán. La isla era considerada como el punto más occidental del territorio mexicano y le otorgaba derechos sobre una zona marítima rica en petróleo. Sin embargo, en 1997, cuando se iniciaron las negociaciones con Estados Unidos para definir los límites marítimos, la isla no fue encontrada por ninguna expedición. Esto generó diversas teorías sobre su desaparición, que van desde un hundimiento natural hasta una conspiración de la CIA para borrarla del mapa. Como han podido notar, se han presentado numerosos casos a lo largo de esta década. Por esta razón, los he dividido de esta manera para facilitar su comprensión. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Si están interesados, más adelante les compartiré el iceberg de México durante los años 2000. La decisión está en sus manos. Eso es todo por ahora. Nos encontraremos más tarde. Hasta pronto. Adiós.